Ya, muy buenas tardes. Hoy es la defensa de cavidad bucal, glándula submaxilar y glándula sublingual. Me presento, mi nombre es Jean-Claude Rojas Aguilar y comencemos con la defensa. Cavidad bucal. La cavidad bucal está situado por debajo del macizo facial y en la parte anterior. Este presentará sus paredes. Una pared superior, una pared inferior, dos laterales, un orificio posterior y un orificio anterior. Muy bien, el orificio anterior está conformado por las siguientes estructuras. El labio superior, el labio inferior. Entre ellos encontramos en las partes laterales llamadas comisuras labiales. A la hora de abrir, presentamos el orificio bucal anterior. ¿Ya? También presentamos en la parte posterior de los labios un vestíbulo, en la cual está relacionado con la parte anterior de la arcada dentaria y con la parte posterior de los labios bucales. Encontramos en el orificio bucal posterior, o llamado istmo de las fauces, en la cual está relacionado con la orofaringe. Presentamos la úvula, luego presentamos los repliegues, un pilar anterior y un pilar posterior, en la cual todo este agujero llamado los istmos de las fauces. En la parte superior o techo encontramos el paladar, en la cual está conformado anteriormente el paladar duro y posteriormente encontramos el paladar blando. Esto está conformado por dos tipos de hueso: la apófisis palatina del hueso maxilar en su cara inferior y la lámina horizontal del hueso palatino en la parte posterior y su cara inferior. Ambos se articulan y forman una articulación cruciforme. La porción del paladar duro se encuentra en la parte anterior en todo su espesor, revestido de mucosa, mientras que en su parte posterior, que se encuentra el paladar blando, encontramos las siguientes estructuras. Encontramos un pilar anterior llamado el palato gloso, un pilar posterior llamado el palato faríngeo. Entre ellos encontramos una estructura llamada en forma de campana, llamada la úvula. Piso. Piso es donde se aloja todo el espesor de la lengua. Encontramos una estructura muscular llamado el músculo milioideo, que presenta el piso de la cavidad bucal. Paredes laterales. También las mejillas, ya que encontramos siguientes estructuras, de lo más superficial a lo más profundo. La superficial es piel, luego continúa con celular subcutáneo. Encontramos dos músculos, el macetero y el músculo buccinator. Y por último encontramos en su profundidad repleto de mucosa. Muy bien, hablaremos de los dientes. En los recién nacidos encontramos un total de 20 dientes, en las cuales son, me permite un momento, ya, en las cuales son dos incisivos más un canino más dos premolares, que da un total de 5 en una sola arcada. En las dos arcadas dentarias sería un total de 10, ya que no existen los
molares. Mientras que en un adulto es muy distinto. Encontramos en la parte más anterior de la arcada los incisivos, un incisivo medial y un incisivo lateral. Luego encontramos los caninos, que están relacionados medialmente con los incisivos laterales y lateralmente con los premolares. Luego encontramos premolares, que están constituidos por cada arcada 4, superior e inferior sería un total de 8. Y por último, los premolares. En una arcada encontramos un total de 16. Y la suma de las dos, superior e inferior, da un total de 32 dientes que se encuentran en el adulto. Muy bien. Presentaremos la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un órgano muscular en la cual captará el sentido de los gustos que podemos presentar en la siguiente imagen. Puede captar el dulce en la parte apical de la lengua o apix, en la parte lateral y anterior, que sería que percibe el salado. Luego encontramos casi en la parte central que percibe el amargo y todo el borde anterior y lateral hasta la B lingual percibe el ácido. Encontraremos ciertas estructuras en la lengua, en la cual su constitución es una cara dorsal, que está presentado por las papilas, una cara inferior, que sería repleto de mucosa, los bordes laterales y un surco, el surco longitudinal dorsal de la lengua. Presentaremos las siguientes papilas. Conocemos las papilas fungiformes. Fungi porque tiene forma de hongo que se presenta en sus dos tercios anteriores de la lengua. Luego encontraremos papilas filiformes, forma de hilo, que también encontraremos en los 2 tercios anteriores de la lengua. Y de 8 a 12 encontraremos las papilas caliciformes, que se encuentran en la B lingual, como se puede ver en la imagen. En un tercio posterior de la lengua encontraremos una cantidad de repliegues y acúmulos que son las amígdala lingual, que es un sistema inmunitario para la defensa. En los músculos de la lengua encontraremos músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los extrínsecos son en total de 8, en la cual son 7 pares y un impar. El impar es el lingual superior. Y los músculos intrínsecos solo encontraremos un par, llamado el músculo transverso de la lengua. Muy bien. Presentaremos las siguientes estructuras de los músculos de la lengua. Como se puede ver en la imagen, encontraremos el músculo geniogloso. La inserción es en la parte del cuerpo del hueso de la mandíbula en su cara posterior. Encontraremos una espina superior y una espina inferior. En la espina superior se llama la espina geni, en la cual superior, que presentará la inserción del músculo geniogloso. Inicia en el geniogloso y manda unas radiaciones hasta la parte
inferior del dorso de la lengua. La siguiente estructura encontraremos que es el músculo estilogroso. Su inserción será en la apófisis estiloides del hueso temporal, relacionado con el ligamento estilomandibular. Sus fibras descenderán de inferior a anterior e desaparecerá todas sus radiaciones musculares hasta el septum lingual. Hiogloso. El hiogloso se encuentra en el cuerpo del hueso hioides, que se encuentra en la parte inferior. Envía sus radiaciones de inferior a superior y termina en el tabique lingual, que es un cartílago. Luego encontramos el músculo faringogloso. El faringogloso se encuentra en todo su espesor de la faringe y envía unas pequeñas secreciones hasta llegar al tabique lingual. Luego encontramos el palato grosso. Este palato grosso se encuentra es igual al pilar anterior de la amígdala palatina, que desciende de superior a inferior y anterior y pierde todo su espesor en la lengua, específicamente lateralmente. Luego encontramos el amígdalo grosso, que simplemente se encuentra entre el pilar anterior y el pilar posterior, toda la cantidad muscular y se desaparece llegando a la lengua. Luego encontramos el lingual superior, que es un músculo único que se encuentra inferiormente a las papilas linguales. Luego encontraremos otro que es el músculo vertical. Luego encontraremos inferiormente también el músculo transverso, que se inserta en el septum lingual y termina sus radiaciones a los bordes laterales de la lengua. Muy bien. Inervación. La inervación está presentado primeramente por el trigémino, que presentará uno anterior, que será el nervio infraorbitario, y otro que estará en la parte posterior de la apófisis, no, la cara posterior del hueso maxilar superior, que será el nervio supero posterior alveolar, que inervará los primeros 3 molares superiores, mientras que el nervio infraorbitario inervará el resto de los dientes, que serían los caninos, los incisivos y los premolares. Mientras que el nervio mandibular desciende e ingresa por la cara media de los troncos ascendentes del hueso mandibular e ingresa por el conducto y sale por el agujero mentoniano y manda sus radiaciones nerviosas hacia los incisivos en toda la arcada inferior. Mientras que en la lengua presentaremos lo siguiente. Presentaremos una división, que es la B lingual. Los 2/3 anteriores tienen una inervación del trigémino y del facial. El nervio facial tiene su rama colateral, que es la cuerda del tímpano,
que no llega exactamente a la lengua, ya que se une con el trigémino y recién envía sus impulsos nerviosos a la lengua. Luego encontramos en la B lingual, en su parte, un tercio posterior inervado por el vago y por el hipogloso. Su inervación motora es el hipogloso. Ahora veremos una irrigación de la cavidad bucal. Son las siguientes. Primero encontramos la arteria facial, luego encontramos la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria maxilar dará dos, una arteria bucal y una arteria infraorbital, en la cual dará sus proyecciones e irrigará la arcada superior alveolar. Mientras que la arteria temporal superficial dará una rama que se llamará la arteria transversa de la cara, mientras que la arteria facial dará una labial para formar primero la arteria labial superior, la arteria labial inferior, formará un círculo llamado el círculo vascular labial. También encontraremos que otra arteria llamada la arteria lingual, que irrigará todo el espesor de la lengua. Muy bien, hablaremos de las glándulas sublinguales y submaxilares. Estas glándulas se encontrarán en en la cara medial del hueso mandibular. Superiormente, en la línea miliaroidea encontraremos una fosa, llamada la fosa sublingual, en la cual alojará dicho ganglio. Desembocará un conducto en la cual se dirigirá entre el surco alveololingual y desembocará, no, mil disculpas, desembocará en la parte inferior de la lengua, justamente al lado de los frenillos. Mientras que la glándula submandibular se encontrará entre la línea miliaroidea, inferiormente una fosa llamada de dicho nombre, en la cual su glándula submandibular igual secretará con su dicho conducto, el conducto de mandibular, submandibular. Estas dos glándulas son cerosas y mucosas, que todo este líquido tendrá se encontrará en el piso de la cavidad bucal. Puede ver a simple vista. Como se puede observar, encontramos primero el labio superior, el labio inferior, la comisura, los músculos periorbiculares de los labios. También podemos hacer la presencia de ciertas irrigaciones. La irrigación para la cara anterior es el arco arterioso orbicular, en la cual es arteria del facial. Mientras que en la lengua presentaremos la irrigación de la arteria lingual. Como se puede observar, encontramos los labios, el vestíbulo, la arcada dentaria, la lengua con sus respectivos músculos. Encontramos anteriormente el paladar duro,
luego el paladar blando. También presentamos, como hemos mencionado, que está revestido por mucosa. El paladar blando presenta sus siguientes músculos: el tensor del paladar y el elevador del paladar. Luego encontramos ciertos músculos, como se puede observar inferiormente en el dorso de la lengua encontraremos el músculo longitudinal superior, luego encontraremos el músculo transverso, luego, disculpen, encontraremos el músculo vertical de la lengua, luego el músculo transverso, luego encontraremos en toda una radiación el gení o gloso en forma de abanico. Y con eso concluiríamos la defensa de cavidad bucal